Máxima tensión. Choque OTAN-Rusia. OTAN prepara golpe aéreo y terrestre contra Rusia. La idea circula en despachos y pasillos europeos como un rumor que adquiere forma de plan. Primero golpear desde el aire, luego precipitar una operación terrestre. Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania, aparece como el punto donde ese libreto podría materializarse. Lo que a primera vista suena a conjetura riesgosísima, en los hechos se despliega ya en maniobras, comunicados y movimientos militares que, según especialistas y canales de seguimiento, encajan con una secuencia preparada para generar un pretexto y acelerar decisiones en cadena. La premisa es sencilla y por eso mismo peligrosa: provocar un incidente que sirva como excusa para un golpe aéreo dirigido a infraestructuras críticas rusas en Kaliningrado y, apenas abierto el hueco, avanzar con una operación terrestre. Esa teoría, descrita por analistas occidentales y difundida por canales militares que siguen el flanco oriental con precisión, dejó de ser una hipótesis lejana desde que, en las últimas semanas, una serie de hechos comenzó a ensamblarse con preocupante sincronía. El primer acto del presunto libreto se escuchó con estridencia en Polonia, donde se denunció una supuesta incursión masiva de drones. La alarma se instaló y, en cuestión de días, la narrativa que busca normalizar una respuesta preventiva ganó terreno. Más presencia, más vuelos, más ejercicios. En paralelo, bajo la fachada de maniobras en Lituania, se puso en marcha, según observadores, un cerco a Kaliningrado por tierra, mar y aire, movimientos logísticos, bloqueos y ejercicios que, para quienes siguen la región, no son inocentes ensayos sino tareas con objetivos tácticos. A la coreografía se sumó la activación de la denominada Operación Guardia Oriental, anunciada por Alexus Drekevich, presentado como comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, con la tarea de cubrir todo el flanco oriental. La declaración funcionó como paraguas retórico, promete una respuesta integral desde el Alto Norte hasta el Mar Negro, pero la nómina concreta de contribuciones aliadas revela que, más allá del ruido, el despliegue tiene carácter de tanteo y calibración. Dinamarca aporta 2 F-16 y una fragata. Francia, 3 Rafale. Alemania, 4 Eurofighter. La República Checa envía helicópteros, Mi-171 Sheach. Países Bajos, sistemas antidrones y 300 efectivos. Es, en suma, un puñado de piezas poderoso en simbolismo más que en masa. Quienes analizan la situación advierten que esa relativamente corta lista no es inocua, es suficiente para trazar límites y probar reacciones. Y la prueba ya empezó a hacerse. Canales especializados, como el que aquí seguiremos citando, han trazado una secuencia coherente y deliberadamente escalonada: provocar con drones perdidos o incidentes ambiguos, inflar titulares y consolidar una narrativa, golpear desde el aire las capacidades críticas en Kaliningrado y, si la ventana estratégica lo permite, introducir fuerzas terrestres para asegurar efectos sobre el terreno. Golpe, desarticulación, avance, el tríptico que, de concretarse, rompería la barrera entre conflicto local y enfrentamiento mayor. Moscú no demoró en responder con advertencias contundentes. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, afirmó que derribar medios rusos, drones o misiles, en el espacio ucraniano equivaldría a una declaración de guerra. No es una frase diplomática, pesa como artillería. En términos prácticos, marca un umbral claro. Si las plataformas rusas son atacadas o se las derriba de forma sostenida, Rusia considerará que ha sido cruzado el Rubicón. Esa línea roja no es mera postura pública. Está anclada en doctrina, protocolos y sistemas que, en manos rusas, funcionan como mecanismos de respuesta rápida y escalonada. Desde los mapas de Estado Mayor hasta los hilos de seguimiento militar, la lectura es coincidente. Cualquier incidente no trivial puede convertirse en la chispa. Los drones perdidos, instrumentales, pequeños, difíciles de atribuir con certeza, aparecen como herramientas ideales para montar un caso. Un artefacto que cae en campo contrario, un radar que detecta una firma ambigua, una explosión sin testigos. Cada una de esas piezas puede ser ensamblada en un relato que justifique medidas inmediatas. Y cuando las decisiones se toman con el flanco oriental ya saturado de vuelos tácticos, avisos públicos y tropas aliadas, la velocidad de reacción facilita que el paso de la diplomacia al enfrentamiento sea vertiginoso. Los analistas recuerdan además que no se trata de improvisación. Según los mismos observadores, los ensayos y las señales muestran preparación. El ritmo de ejercicios identificados como F-2T2, siglas que, en la jerga militar, aluden a prácticas de reacción conjunta, se ha acelerado.
Más aeronaves tácticas y de reconocimiento operan sobre Polonia y los países bálticos. Más enlaces de comunicaciones y más vuelos de alerta están activos. La práctica busca tallar reflejos, pero los reflejos, a su vez, multiplican el riesgo de errores. Un mal cálculo, una identificación incorrecta en la oscuridad, una orden tomada por temor. La historia está llena de choques que nacieron de equívocos. Polonia, por su parte, no solo fue escenario de la supuesta incursión de drones, sino que abrió la puerta a la presencia extranjera. Su presidente aprobó el despliegue aliado y activó la mencionada Guardia Oriental. La presencia de banderas y contingentes en la zona tiene un efecto político inmediato, legitima movimientos y crea un marco institucional para la toma de decisiones. Permitir tropas extranjeras, bautizar la operación y poblar la frontera de banderas aliadas construye un clima, escribió un corresponsal militar citado por los canales que siguen la región. Y ese clima, añaden, favorece que un incidente ambiguo sea leído con la peor de las interpretaciones. En Moscú, las voces son claras. La disuasión rusa no es retórica barata, sino un entramado técnico. Redundancia, dispersión, operaciones de engaño y paraguas integrados son parte de la arquitectura defensiva que, según fuentes rusas, haría inútil la esperanza de un golpe rápido que neutralice la capacidad de respuesta. El plan occidental, si existiese con el detalle que algunos analistas describen, confundiría un enclave con un silencio. Kaliningrado no es un vacío, es un nodo con capacidad de generar efectos que pueden irradiar a teatros donde el equilibrio es frágil y letal. Los ecos locales no tardaron en señalar la mecánica histórica de operaciones por pretexto, un incidente ambiguo, una lectura unilateral y una decisión rápida con el tablero ya poblado de fuerzas. Esa fórmula, señalan veteranos y cronistas, ha sido usada a lo largo del siglo XX y XXI para legitimar intervenciones. La novedad no está en el mecanismo narrativo, sino en la escala y en las capacidades tecnológicas involucradas. Drones, war rooms digitales, sensores remotos y redes que vuelcan información a la opinión pública casi en tiempo real. La velocidad informativa reduce el margen de maniobra político y aumenta la presión por respuestas inmediatas. ¿Dónde deja eso al ciudadano europeo o al votante ruso? En una zona de incertidumbre, los gobiernos enfrentan la disyuntiva entre mostrar fortaleza y evitar una espiral que derive en un conflicto abierto. La retórica de la defensa del flanco corre el riesgo de transformarse en la justificación para actos que, una vez iniciados, generan dinámicas propias. En los despachos, escriben los observadores, la ansiedad de pólvora húmeda no es solo metáfora, es un síntoma de cómo decisiones técnicas y políticas se alimentan mutuamente hasta volverse inevitables. Quedan, sin embargo, espacios donde la prudencia puede marcar la diferencia. La transparencia en la atribución de incidentes, la contención mediada por canales diplomáticos y la disipación deliberada de narrativas que buscan acelerar decisiones son herramientas que todavía pueden evitar lo peor. Pero para que esas herramientas funcionen, hace falta voluntad política y temple, y ahí reside el mayor interrogante. ¿Hay margen político para optar por la sensatez cuando la maquinaria de alarma ya está en marcha? Kaliningrado, en este relato, deja de ser una puerta para convertirse en una alarma. Que se la toque, advierten quienes conocen las reglas del juego, es despertar a un sistema completo. Y no es una advertencia en abstracto, es una constatación práctica sobre lo que implica golpear un nodo que está integrado en la defensa y la doctrina de una potencia nuclear. El plan, para quienes lo describen desde el otro lado del tablero, es absurdo porque subestima la capacidad de respuesta y porque confunde enclave con silencio. Pero lo absurdo no siempre es imposible. A menudo solo exige una chispa y el contexto adecuado. Las próximas horas, y sobre todo los próximos movimientos en el flanco oriental, serán determinantes para determinar si la secuencia prevista se queda en un guión inquietante o si, por el contrario, se convierte en un hecho con consecuencias imprevisibles.